sumamente grave lo que vive el planeta. El ataque virulento del día de ayer de Israel contra Irán pone en entredicho muchas de las cosas que normalmente se discuten por fuera de los espacios mediáticos y se establecen como una norma a la que debemos someternos. Y la principal es, si Irán tiene bases nucleares, si tiene uranio, si tiene procesamiento de bases nucleares, de energía nuclear, perdón, en bases nucleares, pues hay que atacarle, hay que acabarle. Pero las bases nucleares, las ojivas nucleares, estando en Israel, en Estados Unidos, en Europa, pues no pasa absolutamente nada. Aquí hay que tener calma, porque el árbitro del mundo, el mandamás del mundo es de Estados Unidos y hay que obedecer lo que dice. Es decir, donde haya energía nuclear, bases nucleares, ojivas nucleares o algo por el estilo que no sea Estados Unidos, Israel o Europa, los que están ligados a la OTAN, entonces hay que acabarlos, hay que destruirlos. Y uno dice, como efectivamente nos comentaba ayer en los chats que había alrededor de este tema, efectivamente hay una situación bastante compleja. Ayer nos decía, por ejemplo, Alexis Olivo nos pasaba un mensaje que decía, como publicó Alan MacLeod, nada de esto ocurriría si Irán realmente tuviera armas nucleares. Si Irán tuviese armas nucleares, ¿ustedes creen que Israel, Estados Unidos se atreverían a hacer lo que hacen? No, aquí hay algo más de fondo. Y vamos a leer, pongamos en la pantalla, Meli, lo que dice el señor Donald Trump, para que entendamos la lógica de esto. Empecemos por ahí. Donald Trump escribió en su cuenta de X, di a Irán oportunidad tras oportunidad para hacer un acuerdo. Es verdad, les dijo. Les dije con las palabras más fuertes que simplemente lo hicieran. Pero no importa cuánto lo intentaran, no importa lo cerca que estuvieran, simplemente no pudieron lograrlo. Les dije que sería mucho peor de lo que conocen, anticipan o les han dicho, que Estados Unidos fabrica el equipo militar más avanzado y letal del mundo, con diferencia, y que Israel tiene mucho de ese equipo con mucho más por venir y saben cómo usarlo. Algunos dirigentes iraníes se mostraron valientes, pero no sabían lo que estaba por ocurrir. Ahora todos están muertos y solo empeorará. Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, cuyos próximos ataques planeados serán aún más brutales. Irán debe hacer un acuerdo antes de que no quede nada y salvar lo que alguna vez se conoció como el Imperio Iraní. No se llamaba Imperio Iraní, se llamaba Imperio Persa. Pero bueno, me imagino que el señor no estará al tanto del tema. No más muertes, no más destrucción. Simplemente háganlo antes de que sea demasiado tarde. Dios los bendiga a todos. En serio, Dios los bendiga a todos, pero matan. Dios los bendiga a todos, pero se meten en territorio extranjero. Dios los bendiga a todos, pero todos los dirigentes están muertos. ¿En nombre de cuál Dios asesinan de esa manera? ¿En nombre de cuál Dios tienen carta blanca para asesinar, para acabar, para destruir, para hacer un genocidio, por ejemplo, en Gaza? Más de 80,000 muertos, si no me equivoco, 50,000, perdón, han sido asesinados en Gaza. ¿En nombre de qué Dios? ¿En nombre de qué religión? ¿Qué hizo Irán para ser atacado? Atacó, lanzó un misil, mató a un dirigente israelita, se metió en territorio estadounidense, se metió en territorio israelita. ¿Qué hizo Irán en las últimas 24, 48, 72 horas, en los últimos 2 años, para que acaben, como dice Donald Trump, porque ahora todos están muertos y solo empeorará? Es decir, quieren acabar con todo lo que signifique una postura distinta a la establecida por el régimen, en este caso muy capitalista, muy occidental, en el que no cabe otra forma de relación política, ni de relación militar, ni geopolítica, que no sea la que establece Estados Unidos. Así de simple está la cosa. Y esto no es un problema de ahora. Esto se viene arrastrando y hace mucho tiempo y las consecuencias serán mucho más graves, como anticipan varios dirigentes políticos que han reaccionado a todo esto. Tan es así que, por ejemplo, si no me equivoco, si tenemos a la mano, por ejemplo, la reacción del señor Putin, esto no traerá buenas consecuencias. Dice, lo más destacado del discurso que pronunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al inaugurar una reunión sobre el programa estatal de armamento, dijo lo siguiente: la triada nuclear rusa debe ser objeto de especial atención en el programa de desarrollo de armamento. Ojo,
Respuesta de Rusia clarísima. La triada nuclear sigue y seguirá siendo garante de la soberanía de Rusia y desempeña un papel clave en el mantenimiento del equilibrio de fuerzas en el mundo. Y pongo solamente el foco en esta cosa. Si Rusia tiene armamento nuclear y Putin dice la triada nuclear fue y sigue siendo garante de la soberanía de Rusia, quiere decir que ellos tienen armamento nuclear que cuando les ataquen usarán. Rusia no lo tenía en este sentido, en esta misma forma, y por lo tanto le pueden atacar. Lo que pasa es que es una advertencia para decir, aquí mandamos nosotros. La proporción de armamento y tecnología modernos en las fuerzas nucleares estratégicas ya alcanza el 95%, dice el señor Putin. Este indicador es superior al de todas las demás potencias nucleares. ¿Estamos entendiendo lo que significa esto? La proporción del armamento y la tecnología modernos en las fuerzas nucleares estratégicas ya alcanza el 95%. Este indicador, dice Putin, no lo digo yo, es superior al de todas las demás potencias nucleares. Rusia debe aumentar lo antes posible la capacidad de combate de sus fuerzas terrestres y sentar unas bases sólidas para su desarrollo. Es necesario incrementar el potencial exportador de armas y tecnologías rusas, especialmente aquellas que han demostrado su eficacia en combate. Y además, obviamente, se refirió también a la situación en Irán y dijo que esto traerá graves consecuencias. Estoy buscando la declaración exacta, pero efectivamente esta fue la declaración de Putin. La pongo en el contexto porque el señor Donald Trump puede decir todo eso, alguien le tiene que responder, y en este caso la respuesta ha venido del señor Putin. En Irán se viven momentos muy duros, muy dolorosos. En Israel hay tensión enorme. Ustedes saben que Israel no es ni del tamaño de la provincia del Guayas. Creo que la provincia del Guayas es más grande que Israel y tiene todo ese poder. Tiene más de 200 ojivas nucleares instaladas en su territorio, en ese territorio. Imagínense ustedes nada más 200 ojivas nucleares instaladas en la provincia del Guayas. ¿Qué implicaría eso? ¿Cómo se manejaría esa situación? Es sumamente grave lo que está viviendo el planeta. Parece que se desataron todas las fuerzas del mal, que ahora sí no tienen límite alguno con respecto a lo que significa el equilibrio mundial establecido por la Organización de las Naciones Unidas de 1948. Eso quedó en el tarro de la basura. El Consejo de Seguridad no va a hacer absolutamente nada, no hará absolutamente nada al respecto. Eso que nos quede claro. Porque cuando se trata de Israel y Estados Unidos invaden, matan, asesinan, justificada o injustificadamente, como por ejemplo cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, ellos reaccionaron, hicieron todo lo que hicieron en Afganistán, supuestamente se justificaba un ataque de esa naturaleza, pero ya sabemos para qué sirvió todo aquello, no sirve absolutamente de nada el Consejo de Seguridad, la Organización de las Naciones Unidas. Pero eso sí, como se decía en el editorial, para imponer el bloqueo a Venezuela, a Cuba, a Irán, a Turquía, a Rusia, cualquiera, ahí sí inmediatamente el bloqueo de los Estados Unidos se establece inmediatamente. Pero bueno, las consecuencias de esto entonces, para pensar, como siempre digo yo en voz alta, las consecuencias son una readecuación de las fuerzas, una recomposición de el equilibrio de las fuerzas en el mundo. O también lo otro, ¿qué clase de humanidad tenemos en el planeta que no tiene sentido de respeto ni de convivencia democrática, para usar los términos liberales que siempre les gusta usar? Porque si es iraní no importa, si es cubano no importa, si es venezolano no importa, si es ruso no importa, lo que importa aquí es que sea estadounidense, aquí mandan ellos. Y así es. La verdad es que las consecuencias van a ser graves porque esto incide también en la política, en la geopolítica latinoamericana, incide en el envalentonamiento de ciertos líderes pequeños, por supuesto, pequeños líderes que creen que ya teniendo la bendición de Donald Trump, también pueden hacer lo que les da la gana en sus respectivos países. Y entonces emiten leyes, se endeudan hasta el cogote, y estoy hablando de Argentina por si acaso, si es que creen que me estoy refiriendo a otro. Se enarbolan postulados neofascistas, creen que hay que acabar con el resto del mundo, no hay cómo dejar a nadie bien parado, y aquí sí cabe una reflexión que me parece importante y necesaria en este momento a propósito de
de todo lo que se está comentando. Por ejemplo, aquí decía Emilio Rentería, ¿qué esperan que nos sacan Estados Unidos y Israel del Mundial de Fútbol? ¿Cómo le van a sacar si es que es organizador del Mundial de Fútbol y pone toda la plata para eso? Además de sede, es una subsede, Estados Unidos es una subsede del Mundial de Fútbol. No le van a sacar. Pero si se trataba de Rusia, le sacaban de todo lado de las competencias y solo así podía Estados Unidos tener un poquito más de medallas que China en estas últimas Olimpiadas. Solamente sacando a Rusia, que saben perfectamente que le puede ganar en muchos deportes a Estados Unidos. Pero bueno, esa es la realidad de este momento. Y decía que aquí hace falta y vale la pena también comentar dos temas que son fundamentales. Esta es una disputa ideológica, no cabe la menor duda. Sí, una disputa ideológica sentada en un gran comercio mundial de armas que se producen por millones y millones todos los años en los centros, en esas grandes empresas que Estados Unidos tiene y que no se van a resolver, no se van a absolver, es decir, no van a disolverse estas empresas, porque por más que hablan de la paz, de la libertad, para ellos la paz es solamente una paz armada, la libertad armada. Y entonces esta disputa ideológica es también parte de una cultura, es parte de una discusión en el campo de la cultura, en el campo de los deportes, en la educación, en la religión, entre otras cosas. Y esto se tiene que pensar así. Insisto una vez más, cada vez que me vean aquí sentado comentando, diré, ya dejemos de fijarnos en estos intelectuales de pacotilla que proliferan en las redes sociales, que no piensan, que no leen y que solo reproducen lo que dice el otro tuitero al que le siguen ciegamente. Aquí hay que pensar un poquito más allá de eso. Está bien que se diviertan los que no tienen mucho que leer ni que pensar, pero esta disputa ideológica que está planteada en una discusión que impone otro tipo de cultura en el mundo, que quiere imponer una sola cultura, una cultura hegemónica, la de Occidente, obviamente se traslada, como digo, al tema de los deportes que estamos comentando, se traslada al tema de la educación. Aquí solo sirve la educación del Occidente, no sirve la educación ni de los iraníes, ni de los chinos, ni de los indios, ni de los rusos, ni de los de nadie, solamente la de ellos. En la religión, la única religión que cuenta es la de ellos. Y lastimosamente este planeta no fue formado ni por ellos ni por nosotros, fue formado y existe desde hace miles de años por un conjunto de actores que han ido consolidando sus culturas. La cultura persa, por ejemplo, es anterior a Estados Unidos, es anterior a Europa. Eso lo tiene que tener presente. Pero como no quieren que haya otra cultura, otra religión, otra educación, pues hay que acabar, hay que destruir todo lo que no sea como ellos quieren que sea. Y esto, por ejemplo, es clave para entender que esa ideología, con esa cultura, con esos modos de ser, tiene que estar sustentada en medios de comunicación que estos momentos están validando lo que hace Israel. Pongamos el caso que tenga razón Israel. ¿Por qué no acude a la ONU? ¿Por qué no acude a las instancias de negociación, de mediación internacional? Si tiene razón, podría estar instalado ahí y demandarle a Irán. No, hay que acabar, lo que importa es acabar. Y por eso tienen medios de comunicación, muy bien financiados por esos grupos israelitas, judíos, sionistas, como los quieran llamar. Aquí no me importa el adjetivo, pero están bien aceitados esos medios de comunicación en el mundo, de manera que nos instalan una sola narrativa. Israel y Estados Unidos tienen la razón y por lo tanto tenemos que someternos. Y someternos a eso quiere decir que no pensemos por cuenta propia, no tengamos visiones propias del mundo, no pensemos de otra manera, etcétera, etcétera. Y esto creo que es así. Y para eso, por supuesto, esta derecha mundial y también ecuatoriana y también latinoamericana nos ha hecho pensar, nos ha querido imponer la idea de que la democracia es una ideología. De que ya el concepto de democracia en sí mismo es una ideología. Y eso es falso. No es así. La democracia no es una ideología. Y por supuesto, para ellos, esa democracia, que para ellos es una ideología, les pertenece solo a ellos. Ellos son los abanderados, los adalides, los padrinos de la democracia y por lo tanto la democracia es la que ellos quieren. Y no es así.
Para ellos la democracia no es de izquierda, la democracia no es persa, la democracia no es taoísta, la democracia no es china, la democracia no es rusa, la democracia no es ortodoxa, rusa. No, la democracia es occidental y solamente judeo-cristiana. Y por lo tanto, insisto, la democracia para ellos es una ideología, que no es cierto. Lo dicen los propios ideólogos liberales de la democracia. Entonces, si no es de derecha la democracia, quienes opten por la democracia desde la izquierda, desde otras ideologías, están fuera, están descartados. Por eso hay que anularles, hay que descartarles, hay que cancelarles, asesinarlos. Ese es el tema de fondo de esta discusión. Si queremos elevar el debate, si queremos elevar la discusión y la reflexión, pongamos en esos niveles. No a los niveles de los hijos bobos, ni tampoco de los tuiteros. Lo siento mucho, pero a ese nivel no vamos a caer. No vamos a responder a esos tuiteros que, por ejemplo, tienen un señor en el canal del fútbol que habla barbaridades y media, sin leer, sin pensar, sin conocer la historia. Ni siquiera conoce la historia del Ecuador, pero ya hablan como si fueran los capos, los papas de la cultura ecuatoriana. En la práctica, si no es una ideología a la derecha, ¿qué es? Yo sí creo, como lo dicen varios tratadistas, a los cuales ustedes pueden citar, y no es que yo estoy inventándome, lo refresco nada más, la democracia se rige por una correlación de fuerzas concretas, en un tiempo concreto, no más que eso. No más, para simplificar, diría esto. Es una correlación de fuerzas. En unos momentos están unos, en unos momentos están otros. Y quien tiene mejores elementos en su narrativa, en su oratoria, en su capacidad de seducir y de convencer, pues en ese momento domina la escena pública, pero no es hegemónica. No puede ser la única. Hubo un tiempo en que la correlación de fuerzas, cuando había la Guerra Fría, era entre el bloque socialista y el capitalista, hegemonizado por Estados Unidos, y la correlación de fuerzas funcionaba. Entonces había gente que iba a la Unión Soviética, a los congresos científicos, a los congresos culturales, literarios, iba a las Olimpiadas, por ejemplo, que se desarrollaron en Moscú, y la correlación de fuerzas estaba ahí. Pero ninguno de los dos, ni Rusia ni Estados Unidos, le lanzaba bombas al Kremlin, ni a la Casa Blanca, ni asesinaba a los dirigentes. Pues, ¿cuál es el delito que cometieron? Son dirigentes de un país. Esa correlación de fuerzas, para bien y para mal, dentro de una guerra fría, sostenía el equilibrio mundial, mantenía el equilibrio mundial. Y nos colocaba a todos en un nivel de expectativa, por supuesto tenso, si uno de los dos aplastaba el botón rojo y disparaba sus ojivas nucleares contra el otro. Pero había una correlación de fuerzas que se sostenía. Lo mismo pasa en el Ecuador. Hay una correlación de fuerzas. En las urnas, los ecuatorianos y las ecuatorianas optamos en un porcentaje por el uno y en un porcentaje por el otro. Pero los que supuestamente ganaron, los que se creen los dueños del resultado electoral, quieren que ese otro porcentaje, que casi es similar, digamos que es para no hacernos bolas y no entrar en disquisiciones, que es del 50-50, porque así pasó en la primera vuelta, fue 44-44, Revolución Ciudadana 44, ADN 44. Pero ese 44 morado quiere que desaparezca el otro 44% turquesa, y que no exista, que desaparezca. No importa si la gente optó por esa tienda política. No, lo que les interesa es que desaparezca. Esto que pasa en el mundo, con Estados Unidos e Israel, también se quiere aplicar aquí. Y por eso se apoderan de la palabra democracia, creen que la democracia es una ideología, creen que la democracia les pertenece y que la democracia no es de izquierda, no puede ser de centro izquierda, no, solamente puede ser de centro hacia la derecha. Punto. Para ellos, así es la democracia. Entonces, la mitad de los que votaron por el morado creen que el turquesa tiene que desaparecer. No importa si tienen una mayoría en la asamblea, para no tener esa mayoría se compran asambleístas, los cooptan, los amenazan, incluso, si es cierto lo que me han dicho, les tienen agarrados de cierta parte porque tendrían un juicio por ahí, una venta no muy clara por allá, algunos asambleístas de Pachacutic y uno o que otro de los que ya se han pasado de la RC a ADN. Y esto tenemos que decirlo con claridad. La semana anterior yo hablaba también del tema
y les mencionaba la conversación con Pablo Lucio Paredes, en democracia la derecha tiene espacio. Y tuvo su espacio cuando gobernaba un gobierno de izquierda. Es más, en algunos casos se cree que esa derecha tuvo demasiado espacio, que le dejaron hacer lo que les dio la gana, que incluso ciertas medidas económicas del gobierno de Rafael Correa favorecieron a los empresarios para que se enriquecieran y tuviesen más poder del que se merecían. Hay críticas en ese sentido. Esa es otra discusión, eso hay que hablarlo también en su momento. Esa derecha tuvo su espacio en la democracia ecuatoriana entre el 2007 y el 2017. Tenían representantes en la asamblea, votaban, no votaban. El señor Guillermo Lasso participó en el 2013, en el 2017, en el 2021, con mucha plata, metiendo mucha plata. Había figuras de la derecha que participaban, que si no ganaban ya era un problema del pueblo ecuatoriano que no les escogía, pero tenían su espacio. Y por supuesto esa derecha ecuatoriana tiene medios de comunicación todo el tiempo, que son empresas de los empresarios que apoyan a la derecha. Así de simple. Los empresarios tienen, entre otras empresas, medios de comunicación. Y esos medios de comunicación, que son de la derecha y que son de los empresarios, trabajan para una ideología, que es de la derecha, que es el neoliberalismo, el conservadurismo, el neofascismo, como quieran llamarlo. Así es. Porque además, la Constitución de Montecristi, les guste o no les guste, también definió unos espacios, unos límites para que una sola fuerza política gobierne. Y si hay algo de democrático en esa Constitución, es que permite, facilita, da las condiciones y las garantías para la participación de todas las fuerzas políticas. Así es. La derecha también participó de esa constituyente. Pablo Lucio Paredes decía que no podían hacer nada porque la mayoría de los otros, eso ya no es culpa de quienes fueron los ganadores, sino de quienes votaron por sus ganadores. Y entonces parecería que ahora ese modelo de democracia instalado en la Constitución de Montecristi es una excepción planteada aquí. Y quiero decir con esto además que la derecha solo acepta los resultados en democracia cuando les son favorables. En democracia, en el mundo, Estados Unidos, Israel, cuando los demás se someten, entonces estamos bien. Ya sometieron a Libia, Afganistán, a Irak y demás, han explotado, han hecho pedazos con esos países, con Siria, por ejemplo, acabaron con ese fabuloso país llamado Siria, acabaron con todas sus riquezas y su patrimonio cultural universal, acabaron con eso, y ahora sí, no pasa absolutamente nada con Siria, todo tranquilo en Siria. La derecha entonces acepta la democracia cuando les son favorables los resultados. ¿Eso modifica o no modifica la correlación de fuerzas? Sí, pero el resultado les conviene. Pero cuando no pueden, hacen fraude. Hacen fraude. Y el fraude no solamente es que no se contabilicen adecuadamente los votos, que no se abran las urnas, se contabilicen los votos, sino que también se utiliza al Estado para que la gente vote por una opción a partir de dádivas y todo tipo de cosas. Hay muchas investigaciones que dejan en duda el primer triunfo electoral del señor Donald Trump. Dejan muchas dudas. Hay investigaciones, hay un montón de cosas por ahí. Como no podían ganar, seguramente, según esas investigaciones, hicieron fraude. Y también ha pasado por acá, en América Latina. Y se han creado incluso víctimas, como pasó con Bolsonaro, como está pasando en Colombia con el señor Uribe. No les importa acabar con uno de los suyos con tal de que se imponga frente al otro. Hicieron eso con Silvio Villavicencio, no se olviden. Porque hasta ahora no nos han demostrado quién lo asesinó. Pero todo apunta a que un sector de la derecha, o fascista, o paramilitar, lo asesinó. Acaben el juicio para tener la conclusión adecuada. Pero no lo van a tener, ni lo vamos a tener. Va a pasar igual que con Jaime Hurtado en su momento. Cogieron a uno, al otro, y no pasó absolutamente nada. Y sí, efectivamente es eso. Y por supuesto la derecha para todo ello además tiene que consolidar herramientas jurídicas, legales,
que consoliden ese poder. Y por eso tenemos 2 leyes aprobadas en los últimos días que dan mucho que pensar. Hay artículos de las leyes aprobadas, por ejemplo el artículo, solamente para mencionar uno, el artículo 12 de la Ley de Solidaridad dice que los bienes, muebles, inmuebles, valores, dinero en efectivo, derechos, ganancias, activos virtuales o cualquier rédito que como parte de la actividad de los grupos armados organizados o vinculados a sus economías criminales se encuentren en posesión, uso o goce de las personas que de cualquier forma participen directa o indirectamente, todo eso serán incautados y ocupados por parte de las fuerzas del orden para la entrega a las instituciones encargadas de la administración. Esto, obviamente, no establece ni los requisitos ni las condiciones para realizar esta incautación de bienes, por lo tanto, cualquier persona que sea sospechosa de la supuesta realización de uno o de los delitos descritos anteriormente, como mencioné, puede ser privada del uso de sus bienes y recursos por decisión de las fuerzas del orden sin que medie procedimiento legal alguno. Con esto, cualquier persona puede ser denunciada como parte de los grupos de delincuencia organizada y le quitan todo hasta que se absuelva, se queda sin nada, no tendrá ni plata para defenderse, para pagar abogados. Y por supuesto en esto se suma también el allanamiento, la detención, el allanamiento a domicilio sin orden judicial, el establecimiento de la prisión preventiva como regla general. Lo que hizo la señora Diana Salazar en su momento diciendo que por norma la prisión preventiva debe establecerse. Además, crea un régimen especial de jueces y el procedimiento expedito para juzgar a los presuntos infractores. Procedimiento expedito, jueces especiales, el estado de indefensión de cualquier ciudadano que sea considerado sospechoso por las fuerzas del orden y los ministros de su cargo es absoluto. Hay un estado de indefensión. Así de simple. Si con todas las herramientas que teníamos hasta ahora pudieron haber acabado con la economía criminal y detener, ¿por qué no lo hicieron? Y vamos a ver si con estas herramientas ahora cumplen ese cometido, si efectivamente ahí estaba. Ahora bien, yo sí creo, para ir terminando ya, es tan alto el nivel de arbitrariedad de la Ley de Solidaridad Nacional, que de solidaridad no tiene nada, que establece para el uso de la fuerza letal y no letal de las fuerzas del orden del Estado, así se dice, en contra de cualquier ciudadano, como para utilizar el régimen jurídico especial creado para acusarlo, quitarle sus bienes, privarle de libertad y sentenciarlo como culpable, que ojo con esto que voy a leer, que todas las personas que no se sometan absoluta y dócilmente al gobierno nacional y a las fuerzas del orden están expuestas a la destrucción total, sin que los responsables de tal destrucción sufran ninguna consecuencia. Esto es. Y ahora han salido los súper inteligentes, los grandes analistas, diciendo que el sueño de Correa se cumple ahora con esta ley. ¿Se pueden imaginar tamaña barbaridad? Por ahí hay un periodista llamado Javier Montenegro que suele acosarnos por aquí, que dice que el sueño húmedo de Correa se cumplió con esta ley. ¿Se pueden imaginar tremenda barbaridad? Si hubiese sido así, los 65 votos, 65 ahora de la Revolución Ciudadana, habrían votado por ello. Correa les habría ordenado votar por esa ley que era su sueño húmedo, según el muy inteligente Javier Montenegro, que seguramente empezará a tuitear si es que escucha este comentario. El mismo que expuso mi número telefónico en redes sociales y de lo cual fui víctima después de llamadas agresivas, de intentos de vacunación, de vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, estos señores muy inteligentes dicen que ahora por fin el sueño de Correa se cumple con esta ley gracias a Daniel Noboa. ¿Se pueden imaginar el nivel de absurdo que vivimos en este país con gente que piensa de esa manera? Si en su momento Correa tuvo más de 100 asambleístas, o 100 asambleístas para ser exactos, ¿sí? ¿Por qué no hizo esa ley? ¿Por qué no la aprobó? ¿Por qué no la aprobó si tenía 100 asambleístas? Pero como todo es culpa de Correa, como todo gira alrededor de Correa, como todo tiene que ver con Correa, pues tenían que hablar de Correa ahora. Tuvieron que hablar de Correa ahora y decir que esta ley era el sueño húmedo de Rafael Correa. ¿Se pueden imaginar? Se pueden imaginar tremenda barbaridad. Por ejemplo, para estos señores, y menciona uno solamente que ayer hizo alarde de esta cosa, los delitos contra la eficiencia de la administración pública también fue un sueño de Correa. ¿O a Correa nunca le hizo falta una cosa así para, por ejemplo, sancionar a los servidores públicos que según la norma
del gobierno nacional, aprobada por una mayoría de ADN, impide la gestión adecuada de los servidores públicos. Por ejemplo, dice la norma que se somete a jueces especiales a personas que sean sospechosas de cometer delitos muy violentos propios de la delincuencia, etcétera, etcétera, y también que los ciudadanos, proveedores del Estado, a todos los funcionarios públicos, proveedores del Estado y ciudadanos que sean denunciados o sean sospechosos de cometer delitos contra la administración pública, es decir, infracciones que nada tienen que ver con el conflicto armado interno, aunque estas supuestas infracciones no se hayan cometido con el uso de la fuerza, la amenaza o la violencia. Aquí efectivamente hay un revoltijo de normas, de regulaciones entre los delitos muy violentos y delitos no violentos, que permite que todos los funcionarios públicos, proveedores de las prefecturas, de alcaldías, funciones del Estado, entidades autónomas y empresas públicas que sean críticos de las actuaciones del gobierno pueden ser acusados por cualquier persona de cometer un delito contra la eficacia o la eficiencia de la administración pública. Perdón. Y serán sometidos a estos jueces, los funcionarios públicos, al procedimiento expedito que se crea para juzgarlos y a las penas que por conexidad, así dice la norma, con el conflicto armado interno, es decir, por la conexión con el conflicto armado interno se establecen para estas infracciones. Ojo, que pueden ir con penas de 20 a 26 años. Si usted comete como funcionario público algún delito por denuncia de esta naturaleza, esta ley le castiga con 20 a 26 años. Así es, en esas circunstancias estamos. Incluso si usted hace paralización del servicio público, rebelión, usurpación ilegal del mando, actos hostiles contra el Estado, incitación a la discordia entre ciudadanos, tentativa de asesinato contra el presidente, sedición, insubordinación, abstención de la ejecución de operaciones en conmoción interna, etcétera, espionaje, traición a la patria, todo eso, efectivamente que puede caber en el ámbito de la política. En otras palabras, contra dirigentes, integrantes de movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los policías y militares y cualquier ciudadano que sea crítico al gobierno o que sea denunciado, considerado sospechoso de cometer estos delitos, será sometido al régimen especial del conflicto armado interno, a un régimen especial, a estos jueces especiales y al procedimiento especial que crea la Ley de Solidaridad Nacional. Una ley que se llama de Solidaridad Nacional, pero que en el 80% tiene que ver con temas de orden penal. Por eso digo que la derecha tiene que crear estos mecanismos y para eso tiene además periodistas y tiene ideólogos y tiene analistas que dicen que por fin se cumplió el sueño húmedo de Rafael Correa. Esta ley ha sido gracias a Rafael Correa. ¿Sí o no, Javier Montenegro? Tú que eres tan inteligente, tan capaz, tan expedito, tan estudiado, tan leído además. Ya vendrá, pedirá réplica, encantado de la vida. Pero este tipo de cosas, señoras y señores, son las que existen en este país. Este tipo de cosas son las que nos ponen a pensar que estamos en el peor de los mundos posibles, no solamente porque vivamos en una economía de chotrizas, porque tengamos los asesinatos y los secuestros incrementados cada día, sino que hay gente que avala eso. Y avala, ¿de qué manera? Trasladando la responsabilidad a otro. Entonces tenía que haber ganado el correísmo, pues. Si el correísmo es el gestor de todo esto, tenía que haber ganado el correísmo y que gobierne el correísmo, pues. No necesitaban comprar asambleístas, no tenían que extorsionar a asambleístas para tenerles de su lado. No tenían que tener a Fausto Jarrín moviéndose entre las curulos para este tipo de cosas. Entonces, que gane el correísmo nomás, pues. En fin, gracias por los comentarios, gracias además por algunas informaciones que están aquí, están haciéndonos llegar, pero les agradezco de verdad de todo corazón. Este mundo no está bien, de verdad que no está bien. El mundo está, como dice Tamara Hidrobo, despedazándose, está acabándose. Así estamos viviendo. Y me olvidaba solamente de mencionar un detalle importante. Y con esto cierro. Como no quieren tener gente crítica, por ejemplo, ordenan la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Y vayan a ver lo que dijeron los titulares, lo que dijeron los periodistas, los que son críticos, los que son estudiados, los que son leídos, de esa barbaridad jurídica que cometieron contra Cristina.
Primero que no va a la cárcel, que tengan claro, infórmense mejor. Ella tiene arresto domiciliario porque tiene más de 65 años y la pena efectivamente establecía esa condición también. Pero no, ellos la quieren ver en la cárcel, ojalá en una cárcel de El Salvador o por alguna o en alguna cárcel de Estados Unidos, por ahí, o en La Roca, quisieran verle. Pero así hicieron, eso hicieron. A propósito de eso, hace poquísimos minutos Cristina puso un tuit que lo quiero leer solamente rapidito para que... El martes, cuando el triunvirato títere que funge como ficción de la Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron al Tribunal Oral número 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa en el barrio de Montserrat. Aquí les dejo el escrito. No se trata de un privilegio, por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Eso lo puso ella. Así que estos periodistas que repiten como cotorras lo que dicen los medios argentinos, revisen lo que está planteado ahí. Efectivamente, ahí está en la pantalla. No se trata de un privilegio, por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui presidenta durante 2 periodos consecutivos y de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida. Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura. Así que estos periodistas, analistas tan inteligentes, tan informados, revisen antes de hablar. Tengan cuidado de hablar sin pensar. Ojo. En fin.